El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a 1TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. No olviden que ustedes son la columna vertebral de este programa. No dejen de participar, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos 1TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Medios de comunicación como redes sociales, televisión y la radio abruman a las audiencias diariamente con infinidad de noticias. Los consumidores de medios tienen que procesar y dar credibilidad a numerosas historias distintas. No es extraño encontrar entonces historias fabricadas para llamar la atención, para vender publicidad o simplemente para alimentar otra mentira que necesita propaganda para sobrevivir. Hoy hablaremos de ese tipo de información, o fakes, o noticias falsas, porque con todos ustedes somos 1TV. Para ello nos acompaña Fabio López de la Roche, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, coordina el Grupo de Investigación, Comunicación, Cultura y Ciudadanía. Entre 2002 y 2003 fue director del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura, IECO, en la misma Universidad Nacional. Además, es experto en análisis de medios. Bienvenidos, Fabio, a 1TV. Muchas gracias, Mario. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Fabio, salimos a preguntarle a los televidentes si conocen este tipo de contenidos engañosos de los que hemos hablado. Veamos qué contestaron. Muy buenos días, mi nombre es Aníbal Orjuela. Pues tengo conocimiento de publicidad engañosa, el tema de, por ejemplo, noticias de los medios que presentan noticiero, presentan acerca de los índices de desempleo, pero pues la verdad son superiores a lo que ellos presentan, también como Comunidad Panamericana, son algunos ejemplos de comunidad engañosa. Buenos días, mi nombre es Sandra Murcia. Yo pienso que en muchas ocasiones la manipulación de los medios en las noticias influye mucho. Son una cosa la que muestran, pero otra muy diferente la que está pasando en realidad. Hola, mi nombre es Diana Cortés y definitivamente tengo que decir que hay canales donde las noticias son pésimas, el contenido es súper amarillista, o sea, no te deja absolutamente nada que enseñar cuando una noticia es, digamos que el objetivo es informar, pero pues no solo informar de manera negativa, sino de una manera buena, positiva también. Entonces, como que le pongan más contenido y que no sea como lo mismo amarillista o la típica noticia donde aquel se estrelló. Bueno, por favor que sea más argumentativa y que definitivamente tenga contenido, nada más. Los televidentes dicen que efectivamente hay mucha noticia falsa por ahí, mucha información engañosa. Fabio, ¿se llama fake o se le dice fake al hecho que tiene como objetivo confundir, intimidar o engañar a un rival? ¿Cómo identificar los fakes o noticias falsas? ¿Son frecuentes en nuestro país, en nuestra televisión? Yo creo que en este momento son muy frecuentes porque el país está muy polarizado y los informativos están muy polarizados y el periodismo, sobre todo el periodismo televisivo, pero no solamente el televisivo, están tomando partido en medio de la polarización. Y, por ejemplo, los noticieros están saliendo sin investigación, sin datos duros, sin investigar los procesos. Yo diría, con excepción de Noticias 1, que está haciendo un trabajo serio, investigativo, con periodistas de investigación, con documentos, con basamento empírico. Tendríamos que hacer la crítica de que están saliendo con mucha opinión. Es decir, se han vuelto la opinadera y muchas opiniones, sobre todo en lo que periodísticamente se llama reacciones a la noticia, ¿no?
Ahí estamos viendo pues que se están escogiendo personas que reaccionan en la dirección que quiere el noticiero para sesgar la información, pero realmente es más opinión que información lo que está saliendo. Eso es lo que tiene que ver con informativos, pero también en otro tipo de magazines u otro tipo de espacios somos sensibles a esa vulnerabilidad, somos abiertos a esa contaminación por falta de un estándar de calidad que aplica para el periodismo, pero además para la televisión, que es la verificación, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Creo que también en términos de noticias insólitas nos están metiendo muchos goles, digamos, de información que no tiene corroboración. De eso tan bueno no dan tanto, decían nuestros paternoster en los informativos de hace unos años. Hay que tomar muchas precauciones ante el facilismo con que llegan esas noticias tan sensacionales o esas informaciones tan sensacionales que uno cree haber encontrado una mina de oro. Sí, sin lugar a dudas. Y a veces también los periodistas funcionan mucho con cierta ficción. Recuerdo un periodista en el Valle que decía que cuando se cayó el avión de Avianca ya por problemas de falla humana en un cerro que no tenían el nombre del cerro y él se inventó un nombre y le puso al cerro, no recuerdo ahora cuál era el nombre, pero... Y eso pasa con mucha frecuencia, sobre todo en las transmisiones en directo, donde presentadores o periodistas, para salir del paso, dicen cualquier cosa para que la teleaudiencia lo note y en un momento determinado pueden resultar falsas. El problema de esa información es que llega, pero se tarda mucho tiempo en la rectificación o no se rectifica. Sí, sin lugar a dudas. Y yo quisiera recordar un episodio también por otros motivos, y es ya la atribución de autoría que hace la fuente, y es el caso del collar bomba con doña Elvia en Simijaca. Miles de colombianos se quedaron con la versión de que el collar bomba de PVC se lo había puesto a doña Elvia las FARC, y eso fue por la atribución de autoría del director de la policía, que la recogió el periodismo y no hubo crítica. Y hasta hoy día tú te encuentras personas que creen firmemente que a doña Elvia le puso ese collar las FARC. Y fue un vecino por extorsionarla, ¿no? Por extorsionarla, fue delincuencia común. Y después Camilo Gómez se refirió a cómo eso había afectado el proceso de paz, porque eso dio lugar a marchas de protesta contra las FARC en Simijaca, y en otros pueblos salieron colegios a marchar contra la barbarie de las FARC. Y yo he visto incluso columnistas prestigiosos que han reproducido recientemente esa versión. Quizá ahí el único atenuante es que había una fuente oficial. Por supuesto que no hay que creer todo lo que dicen las fuentes y ni siquiera si se trata de fuentes oficiales. También nos acompaña Fabio en este espacio vía Skype, Jerónimo Rivera, investigador del campo audiovisual, director y fundador de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales. Jerónimo, estos contenidos falsos, ¿por qué circulan? ¿Cuál es la razón? Yo creo que esta información circula efectivamente porque es divertida, porque está bien hecha técnicamente desde la parte de la escritura, son noticias que aparentan ser ciertas, a pesar de que algunas son muy absurdas, y yo creo que también han tenido cabida porque efectivamente en nuestro país la realidad a veces es tan insólita que cuesta pensar si una noticia viene de Actualidad Panamericana o viene de uno de los grandes medios tradicionales del país. Este es un país que tiene mucho surrealismo y por eso un portal como Actualidad Panamericana o el de Forma o de Onion pues terminan siendo bastante creíbles, bastante verosímiles, porque en la vida diaria tenemos este tipo de noticias todos los días. Jerónimo, se refiere, digamos, a una nueva dinámica y a unos nuevos procesos que intencionalmente producen estas noticias. No expresan su identidad, pero digamos que todos sabemos cuál es su origen. El problema está en cuando no sabemos de dónde vienen y qué intereses tienen, ¿verdad? Sí, esto responde a algo que los analistas de la televisión han subrayado, y es el carácter autoirónico de la televisión en la última década, diría yo. Es decir, la capacidad de la televisión de mamarse gallo a sí misma. Entonces, eso nos pasó, por ejemplo, con el siguiente programa. Aparecía el corte
pues para comerciales y entraba el programa. Así se llamaba, el siguiente programa. Espere el siguiente programa. Y el televidente se quedaba a la espera de cuál era el siguiente programa. Y yo creo que muchos caímos. Claro. A mí me pasó y mucha gente se molestaba por eso. Entonces, digamos, formatos como Actualidad Panamericana, hay que decírselo al televidente, es muy importante que conozcan el formato. Claro. Que no se dejen engañar, que se familiaricen con ese formato. Y que resulta interesante que existan en la perspectiva de darle cabida a la ironía, al sarcasmo, al autogoce. Al humor. Yo creo que Colombia es un país que se mama gallo a sí mismo y eso es bueno, ¿no? Lo estamos viendo hasta en el teatro, en obras como Labio de Liebre, que trabajan el tema de los desaparecidos. Ahí aparece en esa propuesta de Fabio Rubiano también el humor, y de una manera muy inesperada, revuelto con la tragedia. Aquí en Colombia es Actualidad Panamericana, en Argentina es Noticias 365.info, que tiene la misma intencionalidad, ¿verdad? Pero es una intencionalidad que también puede ser mirada desde otra perspectiva, y es, en ese nivel sarcástico también hay una crítica sugerida, y es hasta qué punto los salvaguardas de los medios de comunicación están lo suficientemente blindados para impedir que noticias de esta naturaleza se cuelen, pero como decimos, con otras intenciones. Sí, sin lugar a dudas, pues está el riesgo y también pues el riesgo de que las audiencias identifiquen el formato y no caigan en la trampa de que esto es la realidad. Bien, estas narrativas en un momento determinado pueden suscitar crisis en el periodismo, crisis en la producción informativa, crisis en otros formatos. Sí, si un funcionario asume al pie de la letra estos mensajes, como ha pasado ya con Actualidad Panamericana, y manda una carta de protesta o reproduce la versión humorística, entonces claro, puede suscitar una polémica, un escándalo nacional y después quedar muy mal y tener que reconocer que no conocía el formato. Muy bien, ¿los fakes son de la época digital, de la cibercultura, o había fakes en el pasado? No, yo creo que noticias falsas ha habido antes y las hay hoy. ¿Recordamos algunas? Yo recuerdo, por ejemplo, la señora que estaba embarazada de 9 bebés y que no era cierto. El macho de trapo. Sí, el macho de trapo, ¿verdad? Sí, eso fue muy divertido. Y recientemente, por ejemplo, el montaje del tuit de Uribe sobre el supuesto soldado afrocolombiano llorando por el ataque de las FARC a un destacamento del ejército en Buenos Aires, Cauca. Eso fue un montaje y hay que decirlo, el periodismo está permitiendo ese tipo de montajes que deberían suscitar una fuerte crítica porque es una manipulación propagandística de la información con fines de inducir la opinión, en este caso contra el proceso de diálogos con las FARC en La Habana. Insistir mucho en ello porque el periodista tiene las herramientas digitales para determinar la originalidad, el sitio de partida de ese tipo de narrativas y poner sobre alerta a las audiencias. En Uno TV, ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Veamos nuestra primera tribuna. Mi nombre es Luisa Lozano y quisiera saber si se hace una investigación real antes de dar una noticia. Bien, investigación real antes de emitir la noticia. Eso casi nunca pasa, lamentablemente. Yo recuerdo, por ejemplo, a propósito de lo que pregunta la televidente, el caso de un estudiante en Florida que inventó una entrevista con Fidel Castro hace ya unos años, no había cibercultura, y la envió a los principales diarios latinoamericanos. Así nomás, la envió. Y casi todos la publicaron. Y luego no lo reconocieron, ¿no? Ese es un fake analógico, si se quiere, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos fakes en la historia y en la actualidad, haciendo mucho daño y muchos, insisto, desafortunadamente con la complicidad ideológica de un periodismo que hoy día está muy polarizado en Colombia y se presta fácilmente porque también no hay una ética de la información. Hay mucha carreta, hay mucha ideología, hay mucha palabrería, hay mucha opinión, insisto, con excepción de
de Noticias 1 tal vez, ¿no? Quizá a los medios colombianos le falta una figura, bueno, varias figuras, pero entre las figuras que hacen falta en los medios colombianos está la de editores de contenido, uno. Y esa figura muy anglosajona de los fact-checkers, ¿no? Que son las personas que se encargan de comprobar dato por dato antes de ser emitido. Eso no es investigación, es simple verificación. No estamos hablando, ojalá pasara el proceso profundo de investigación. Este es solo de verificación de que si el periodista o la fuente dice que eso pasó hace un año, efectivamente haya pasado hace un año. Y seguramente recuperar los consejos de redacción pluralistas y que la información no la decida un director de noticias unilateralmente, y recuperar el debate en las redacciones para cualificar el periodismo, por ejemplo, y introducir nuevas voces, introducir agendas más complejas, porque la polarización nos está haciendo mucho daño. Por ejemplo, hoy día está reduciendo, por ejemplo, no está siendo capaz de auscultar al uribismo, ¿no? Ver los matices que hay ahí, ver las diferencias internas, qué razones expresa como sector de la opinión. Entonces, la polarización hace mucho daño porque reduce la opinión a dos polos confrontados, y la opinión siempre es más compleja. Una de las justificaciones de los medios de comunicación en sus distintos formatos es la premura, la velocidad de producción, la necesidad de emitir con velocidad. ¿Qué podemos decirles? Sí, sin lugar a dudas, pero entonces también termina produciendo lo que Pierre Bourdieu ha llamado fast thinkers, pensadores rápidos, y termina pues haciendo una caricatura de la realidad. Entonces yo creo que esa no es excusa. Digamos, frente a eso yo sugeriría, por ejemplo, un diálogo con el conocimiento estructural, con el conocimiento académico, que frecuentemente el periodismo lo ve como acartonado, como ladrilludo. No, hay que apropiarse de la historia, recuperar la historia para hablar de los contextos, y construir una relación creativa con los saberes más estructurales, y funcionar menos sobre la coyuntura inmediata de los acontecimientos. Y la famosa lista de chequeo, el lápiz rojo, señalar dónde puede haber trampas, incongruencias o inconsistencias. Hay muchas estrategias en la producción de contenidos, no solo periodísticos, para establecer su veracidad y su verosimilitud. Demos paso a nuestra segunda tribuna. Mi nombre es Javier Villamil y mi sugerencia para los medios de comunicación es que sean claros con las noticias que dan y que sean relevantes. Hay algunas noticias que no tienen aporte a la ciudadanía. Sí, falta de sustancia. A veces noticias de relleno, y por ahí se cuelan los fakes, por ahí se cuelan las noticias falsas, sobre todo cuando se trata de rellenar tiempo o rellenar espacio cuando hablamos de medios escritos. Sin lugar a dudas, porque lo otro que hay que subrayar también es el carácter comercialista de los medios privados. Son medios donde la noticia no está al servicio de la verdad y del conocimiento de unas realidades objetivas. La noticia es una mercancía, y pues esto es así en Colombia y en todos los países donde dominan los medios comerciales. Si bien una economía política compleja que incorpore otras voces que no sean las de las grandes corporaciones, como pueden ser CMI, Noticias 1 y su programadora, puede dar más cabida a distintos matices y seguramente a una mayor presencia de un periodismo profesional que ha sido reemplazado en los medios corporativos pues por un periodismo que Silvio Weisbord llama comercialista. Muy bien, Fabio, lo invito a que veamos qué trae nuestra sección de Uno en Uno TV con todos los correos que ustedes, nuestros televidentes, nos hacen llegar a nuestro buzón virtual. Veamos. En esta oportunidad nos escribe María Piedad Arcila, a quien le gustaría contactarse con Noticias 1 para realizar una denuncia. De igual manera, Luis Velandia envía una denuncia de corrupción que le gustaría que fuese publicada lo más pronto posible. Respecto a sus denuncias, las pueden hacer llegar a nuestro correo físico, Avenida El Dorado, número 85D55, local 107, Centro Empresarial Dorado Plaza,
o si prefieren pueden comunicarse de miércoles a domingo al teléfono 410-7236 y un periodista del noticiero con gusto lo atenderá. Si desean que sus denuncias sean publicadas por el noticiero CMI, pueden enviarlas a la dirección Avenida Calle 22, número 4265. De igual manera nos escribe David Ferrer, quien comenta que a pesar de que se le dio respuesta a su solicitud previamente presentada, respecto a la repetición en la parrilla de los fines de semana en el Canal 1, no se ha hecho nada al respecto y sigue ocurriendo lo mismo. Queremos recordarle muy respetuosamente que la labor de la Defensoría del Televidente es potenciar la voz de las personas que, como usted, manifiestan alguna queja o inconformidad. Desde la Defensoría hacemos recomendaciones y sugerencias a los concesionarios del Canal 1. Las Defensorías del Televidente como tal no tienen función decisiva ni ejecutiva dentro de los canales. Muy bien, el lado pedagógico de las defensorías que es tan necesario. A propósito de pedagogía, haciendo un paréntesis en nuestro tema central, sigamos aquí en Uno TV construyendo ciudadanía. Mi nombre es Hernando González y quiero opinar a veces que las propagandas de televisión no corresponden muchas veces a la realidad de las cosas, sino son como programas que tratan de definir o empeñarse en un aspecto diferente de lo que sucede muchas veces en la ciudad. Bien, las temáticas son distintas. Hay algunos programas que tienen la misión y la voluntad de narrar la actualidad, el país, pero hay otros llamados a cumplir con otra misión que también tiene la televisión y es de entretenimiento, ¿verdad? En esa labor de dejar a las teleaudiencias en otros ámbitos, es decir, de hacer catarsis para que miren otras posibilidades y otras geografías. Las dos cosas son posibles y no necesariamente son contradictorias y no significa que están contradiciendo la construcción de ciudadanía, ¿verdad? No necesariamente. Sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, en el entretenimiento, ficción, una película, y los valores que se proponen en la película son de alguien que es tan poderoso que pasa por encima de la ley, de las personas, etcétera, etcétera, nos preguntamos si eso ayuda a construir ciudadanía y definitivamente creemos que aquí no. Ahí tiene que ver también con otras cosas, cuánto valen las series bien hechas, cuánto vale una excelente, por ejemplo, serie de Dinamarca que es Borgen, no sé si la conoció. Borgen es una serie sobre el tema de la política en Dinamarca y es una mujer que llega a ser primera ministra de Dinamarca y cómo intenta gobernar siguiendo sus principios. Eso es costoso hacer una cosa como Borgen, pero claro, o como House of Cards. Requiere inversión para eso. Y requiere públicos. Y en los canales privados, la lógica es el menor costo posible para la mayor cantidad de productos. Así tratamos de contribuir en la construcción de ciudadanía. De inmediato demos paso a nuestras redes sociales. ¿Qué se dice en redes sociales en este momento, María Camila? Mario, a través de nuestra cuenta de Instagram Somos Uno TV nos escribe Sebastián Tobito, quien nos dice: la televisión en Colombia está muy polarizada por los grandes canales como lo son Caracol y RCN, quienes apoyan a los grandes grupos económicos y sectores políticos, tapando las cochinadas que estos hacen. Hoy en día necesitamos un periodismo objetivo que muestre la verdad de las cosas y genere debate en la sociedad colombiana. Independencia y honestidad es lo que pedimos para la televisión informativa y para eso está la televisión pública, para hacer el contrapeso. El siguiente comentario lo envía Alice Medina B. En la TV colombiana, específicamente en los programas periodísticos, hace falta un mayor cubrimiento de las problemáticas regionales del país. Por supuesto, en la esquina, en el barrio, en la ciudad, se construye país y se construye hoy, en estos momentos, reconciliación y se reconstruye paz, ese tejido social que está tan roto luego de este conflicto de tantos años, ¿cierto? Sí, el país regional, el país de los municipios apartados, el país de las zonas de colonización, el país de los pobres, el país de la izquierda,
Hay muchos países que no están pasando, el país de los movimientos populares. Si tú no estás en una red de medios populares, tú no accedes a esa información porque hay una brecha entre esos medios ciudadanos y comunitarios y regionales y los grandes medios masivos de comunicación. Sigamos, Fabio, redondeando nuestro tema central. ¿Qué interés, qué buscan estos contenidos falsos o fake, como lo hemos denominado? ¿Entretener, divertir, distraer, confundir? Yo creo que algunos buscan, sin lugar a dudas, entretener, como Actualidad Panamericana, y uno puede reírse y es muy saludable para la democracia. Insisto, hay que preparar a las audiencias a que sepan qué es lo que está en juego ahí y que no caigan, que no se los tomen demasiado en serio. Muy bien, se tenía la certeza que los medios tradicionales funcionaban como un filtro para diferenciar las noticias falsas de las reales. Pero con los fakes o estas noticias falsas, dicha certeza ha ido desapareciendo. Incluso hay una web desde 2004 donde rastrean rumores en la red y se encargan de verificar, mire lo curioso, o desmentir. O además buscan que salgan las correcciones en los medios. En este ecosistema con tantos riesgos, ¿cuál es la responsabilidad del periodista? ¿Cuál es la responsabilidad del generador de contenidos? Pues hablando idealmente ir a los hechos, que la información se produzca sobre la base de documentos, de datos duros de la realidad, pero eso no está ocurriendo, ¿no? Digamos, yo hice recientemente un análisis de cómo cubrieron los dos noticieros privados dominantes la movilización contra Santos y contra La Paz del sábado 2 de abril. Y por ejemplo, ahí hay mucha ideología, hay mucha toma de posición ideológica de parte del periodismo. Un noticiero le dedica 27 minutos a las movilizaciones en todo el país, el otro le dedica 6 y los voceros del Centro Democrático son los únicos entrevistados en RCN. Entonces esto parece ya un canal de partido, un canal partidario, y el otro también bastante oficialista. Entonces termina, por ejemplo, diciendo que el Centro Democrático se sumó a la protesta como si no hubiera sido el organizador. Entonces también me parece que necesitamos en ese duopolio incorporar nuevas voces para que el país pueda realmente saber qué es lo que realmente nos pasa. Bien, regresemos con Jerónimo Rivera. Jerónimo, ¿qué llamado podemos hacerle a las audiencias en el tema de hoy? Bueno, el llamado a las audiencias es que lean los contenidos antes de publicarlos. Lamentablemente la gente se queda con el titular y de pronto con el escándalo que puede generar el titular y no se toma unos minutos para leer ese contenido, para verificar si ese contenido es cierto antes de publicarlo. Y el otro asunto es que a veces se publica en las redes sociales, la gente lee sobre el titular y a su vez lo comparte, a pesar de que el primero que lo publicó, pues lo publicó en tono de burla. Entonces creo que es muy importante y también es un llamado no solamente a los medios, sino también a los usuarios para que verifiquen las informaciones, para que descubran si esa información es cierta o si por el contrario es una información que tiene una intención humorística, y pues creo que de esa manera podemos verificar la autenticidad y la calidad de la información y no estar simplemente propagando chismes o rumores o fakes como si fueran reales. Eso es el caso de las narrativas humorísticas, irónicas o sarcásticas. ¿Qué recomendación cuando no son de este tipo, Fabio? Bueno, a los productores cualificar la producción informativa, a los canales públicos que pueden jugar un papel muy importante, fortalecer allí la investigación, porque allí puede haber mejor calidad periodística, y a las audiencias de televisión leer la prensa diaria, porque no basta la información televisiva, así ella sea de calidad, porque en la prensa escrita hay unos insumos irreemplazables. Muy bien. Fabio, muchas gracias. A ustedes, Mario, y un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Bien, el numeral de hoy para la participación de nuestros televidentes en redes sociales es TV y Fakes.
A todos ustedes televidentes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Los esperamos el próximo sábado a las 10:30 de la mañana. A esa hora es la cita. No se olviden de ver Uno TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, pueden venir aquí a la avenida El Dorado 85D 55, local 107, y de viva voz escucharemos sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos Uno TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.